¿Qué onda? Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Soy el maestro Víctor Longinos y hoy vamos a platicar de las fuentes históricas. Vamos a ver de dónde sale la historia, cómo se sabe qué ocurrió, quién se encarga de organizar la historia. ¿Ok? Bueno, pues en la historia siempre nos vamos a encontrar con algo que conocemos como hechos y procesos históricos, que son momentos que tiene la historia, ¿no? En este caso, pues de nuestro planeta. Y vamos a encontrarnos con muchos momentos, muchos momentos. Entonces, pasa algo muy interesante. De repente, a lo mejor nunca nos lo hemos preguntado, pero hay personas que se dedican a la historia. ¿Ok? Y esas personas que se dedican a la historia son historiadores. Dicho de otro modo, son investigadores. Ellos se dedican a descubrir, a verificar, a buscar datos sobre ciertos momentos de la historia. Regularmente se enfocan en algún proceso o un hecho. Por ejemplo, hay investigadores que se dedican, por ejemplo, a las mujeres en la Revolución Mexicana, otros a la Revolución Mexicana, otros, por ejemplo, a la Edad de Piedra. Un historiador regularmente no se puede enfocar en toda la historia del mundo porque pues sería muy amplio. Entonces, normalmente se van a enfocar en un hecho o en un proceso. Puede ser incluso un personaje. Hay historiadores expertos a lo mejor en Emiliano Zapata, en Napoleón Bonaparte, en algún periodo de tiempo, etcétera. Cabe señalar, muchachos, que pues los historiadores juegan un papel muy importante. Básicamente, los historiadores van a hacer, entre muchas cosas, tres. Una, investigar, organizar e interpretar la historia. Les quiero comentar que ser historiador es ser investigador, y normalmente un investigador que trabaja para una universidad, la verdad es que ganan muy bien. Muy buen dinero. Entonces, ojo, el historiador investiga, organiza e interpreta. Pero ¿por qué le puse interpretar en rojo? Porque la interpretación es algo no peligroso, pero sí algo que tenemos que tener o ponerle mucha atención. Porque interpretar es lo que yo pienso, lo que yo pienso, lo que yo digo, se puede interpretar, se puede entender de varias maneras. Y eso en la historia juega un papel muy importante. Por ejemplo, si yo te digo en clase, oigan muchachos, es que no nos fue muy bien en las evaluaciones, algunos de ustedes podrían interpretarlo y decir, sí, pues hay que echarle ganas, pero algunos otros van a decir, el maestro dijo que somos muy malos y que vamos a reprobar todo el año. Entonces, las interpretaciones son un poco peligrosas, más en la parte de la historia, cuando pues cada uno le da el sentido que quiera a las cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. Este personaje que tenemos aquí se llama Porfirio Díaz. ¿Ok? Hay investigadores, hay historiadores que pueden hacer ver a Porfirio Díaz como alguien bueno, como alguien que tiene su angelito, o podría haber historiadores que lo hagan ver negativo, malo. ¿Sale? Por ejemplo, va a depender de lo que algún investigador o historiador haya descubierto o de lo que esté escribiendo. Alguno te dirá, es que Porfirio Díaz no se fijó en las clases sociales menos privilegiadas y durante su gobierno hubo mucha pobreza. Eso lo va a hacer ver mal. Es una interpretación que ese historiador dio. Ahora, habrá historiadores que te digan, ¿sabes qué? La verdad es que Porfirio Díaz, mientras él fue presidente, logró muchos avances tecnológicos, como el ferrocarril, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar aquí? Que vas a tener dos versiones de la historia
Eso más adelante lo vamos a revisar. Pero también vas a tener la interpretación de un historiador. Y si tú no te pones listo, vas a tomar partido. No, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que entender es que debes tener las dos versiones y tú mismo tener un panorama muy amplio de lo que necesitas entender. ¿Sale? No te vayas por si es bueno o por si es malo. Vete por la parte de la historia. Conocer las dos formas, conocer las dos versiones. Y sí, claramente vas a tener un punto de vista. Pero ese punto de vista lo vas a tener que construir tú a partir de las dos o más versiones. Porque un hecho o un proceso histórico puede tener 5, 6 o 7 o más versiones diferentes. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí tenemos un historiador. ¿Vale? Está investigando. Y lo que él diga va a tener que ver con su punto de vista y la investigación que haga. Como acá lo acabamos de ver con Porfirio Díaz. ¿Ok? Bueno, no se te olvide esta parte. Porque pues un historiador va a jugar un papel fundamental en cómo entendamos la historia. Acuérdate que no todo es bueno y no todo es malo. Tú tienes que darle tu propia interpretación y generar tu propio punto de vista informado. Nada de que yo creo, yo digo sin que sepas. Siempre tienes que saber del tema. Si no, pues es muy complicado que puedas opinar. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿de dónde sale la historia? Ya vimos quién la investiga, se llaman historiadores. Pero, ¿de dónde sale la historia? Pues de una cosa que conocemos como las fuentes de la historia. ¿Vale? Y cuando hablamos de fuentes, evidentemente, lo primero que nos va a llegar a la mente son fuentes de agua. ¿Sale? Pero el nombre es una analogía. Vamos a ver por qué. Acá hay otra fuente más bonita, mira. Vámonos. ¿Vale? No van a ser estas fuentes. No van a ser este tipo de fuentes. Olvídate. Es una analogía porque de las fuentes brota agua. Entonces, de las fuentes históricas, ¿qué va a brotar? Va a brotar historia. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. La definición de las fuentes históricas es la siguiente. Dice, las fuentes de la historia son todos aquellos elementos que proporcionan información sobre el pasado y permiten a los historiadores reconstruir, analizar e interpretar los hechos históricos. Otra vez, son todos aquellos elementos que nos van a dar información sobre el pasado y que le permiten a los historiadores reconstruir, analizar e interpretar los hechos históricos. ¿Ok? Ahora, te voy a poner algunos ejemplos de fuentes. Pues tenemos documentos oficiales como actas, leyes, tratados, tenemos cartas y diarios de algunos personajes. Ahorita vamos a ver ya más específicamente como cuál es. Una fotografía es una fuente histórica, un mapa antiguo, por supuesto que sí, un objeto arqueológico, algo que se encontraron en Yucatán, en Ciudad de México, etcétera. Una pirámide, una edificación, un monumento, incluso tu mismo salón, el salón que tenemos actualmente, nos da datos históricos, ¿sale? Testimonios orales, así como pueden ser incluso algunas entrevistas, etcétera. ¿Por qué esto es una fuente de la historia? Pues porque nos deja o nos permite entender qué sucedió en ese momento. ¿Sale? Ahora, vamos con algunos ejemplos más concretos. Este señor que ves aquí se llama Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé llegó con los conquistadores españoles a estas tierras y venía con la intención de educar a los indígenas en la época prehispánica para que pudieran entender las costumbres de los españoles y todo esto. Afortunado o desafortunadamente, Fray Bartolomé de las Casas escribió un libro. Ese libro se llama Brevísima Crónica de la Destrucción de las Indias y lo hace en el año de 1552. Muy poquito tiempo después de que se llegara o se hiciera la conquista de nuestras tierras.
Ahora, en este libro, ¿qué va a hacer Fray Bartolomé de las Casas? Fray Bartolomé de las Casas va a escribir todo lo que él vio y va a escribir aquellas cosas que a él no le parecieron sobre la conquista española. Nosotros entendemos que la conquista fue un proceso en el cual pues Hernán Cortés llegó y tomó estas tierras, pero a veces no nos dicen cómo. Pues ¿qué crees? Que Fray Bartolomé de las Casas, él, nos platica a detalle la violencia y la forma tan desagradable en que los españoles tuvieron que tomar estas tierras. No fue por favor y no fue dando las gracias. Fue con violencia, fue con la espada y fue con sangre, ¿no? De manera muy breve, vienen unos grabados. Ya estos fueron dibujados después. Pero aquí son la representación de las cosas que Fray Bartolomé de las Casas va platicando, ¿no? Y pues por acá nos damos cuenta que traen a un bebé partido en dos, se lo andan comiendo los perros, ¿no? Acá una persona que ya perdió la vida. De este lado, en la parte de atrás, alcanzamos a ver incluso violencia en contra de algunos indígenas, y el que está generando la violencia contra estos bebés, pues es un español, ¿no? Acá en esta otra representación, pues mira, este señor de aquí de la izquierda está por azotar, por ahí igual hay un bebé contra la pared. Están quemando a los indígenas, ¿sale? Y estas son pues palabras del mismo Fray Bartolomé de las Casas, que vivió esos tiempos y que bueno, son fuentes históricas para que nosotros sepamos cómo fue ese momento. Hay muchas versiones de la conquista y normalmente las que escuchamos pues son versiones en donde todo fue pues muy bonito y muy rápido y Hernán Cortés, pero la verdad es que no fue así. Entonces, fíjate la importancia de esta fuente histórica que es un libro del señor Fray Bartolomé de las Casas. Este solo es un ejemplo, ¿vale? Pero también, por ejemplo, la arqueología nos va a dar datos. Imagínate cuando hay un descubrimiento arqueológico, es una fuente histórica increíble, porque a los científicos y a los historiadores les da información muy detallada. Imagínate cuando se encuentran una osamenta como esta. Imagínate cuando encuentran un jarrón como este. O cuando encuentran así como este un cráneo. Les da información de la edad del sujeto, en dónde vivió, cómo murió, qué comía. Por ejemplo, este jarrón nos hace o nos puede dar información acerca del tiempo en que fue elaborado, el arte que utilizaban en aquel entonces, ¿vale? Todos estos objetos son fuente de la historia. De ellos sale historia, ¿ok? Una pirámide. Ahorita ya no los dejan subir, pero anteriormente te podías subir a muchas pirámides. Imagínate cuánta información no nos puede dar esta pirámide. La arquitectura, quiénes vivían en esa ciudad, para qué eran los edificios. Fíjate que estas fuentes de la historia son muy importantes y afortunadamente en nuestro país tenemos un montón de fuentes de la historia. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo más de la conquista. Tú conoces a Hernán Cortés, ¿vale? Acá está Hernán Cortés, fue el conquistador de estas tierras, español, y de acá tenemos al rey Carlos V, que suena como el chocolate, pero era el rey de aquel entonces, en España, ¿vale? Hernán Cortés tenía que reportarle todo lo que acontecía en estas nuevas tierras a el rey. Y entonces Hernán Cortés le escribió una serie de cartas. Se llamaban cartas y relaciones. En ellas le platicaba las cosas que él fue encontrando aquí en América, ¿vale? Pero era su versión de Hernán Cortés de todo esto. Y pues bueno, le platicaba que
que pues aquí él tenía que hacer guerra para defenderse de la gente de América. Le platicaba que, por ejemplo, él tenía que destruir algunas cosas porque pues lo obligaban. Hernán Cortés le platicó que los emperadores aztecas lo recibieron como un dios. Eso no es cierto, no está comprobado. Y le platicó una serie de cosas que, bueno, hoy sabemos que no todas esas eran verdad. Y lo tenemos todo en una fuente histórica, que son estas cartas de relación. Las palabras exactas de este señor, que ya tienen un poquito más de 500 años, y que le decía al rey, nadie nos las cuenta. Están en un libro y están escritas, y son historia. De ahí ha salido mucha información. ¿Ok? Pero en tu caso, también tenemos algunos documentos que nos pueden dar historia de ti. Por ejemplo, tu acta de nacimiento. Nos dice el año en que naciste, nos dice tu nombre, nos dice quiénes son tus padres, nos dice dónde naciste. ¿Sale? Entonces, imagínate un documento de estos, pero más viejito, de un personaje, pues claro que nos va a dar información de la historia. Pero no nada más este. En tu caso, por ejemplo, hasta una boleta de calificaciones. Me va a decir qué tan bueno eres o de repente qué tal te fue en la escuela, en tal año, tu promedio, el nombre de la escuela a la que fuiste. Y así vamos sumando datos históricos. Lo mismo va a pasar con los personajes que conocemos de la historia. ¿Vale? Un INE, una credencial para votar, pues hasta el domicilio nos va a decir, ¿no? Tu fecha de nacimiento, dónde votas, tu firma, tu foto. ¿Vale? Entonces, imagínate estos documentos, pero históricos, cuánta información nos pueden dar sobre una persona. ¿Ok? Bueno, ya casi para terminar, esas fuentes históricas se van a clasificar de dos maneras. Están las fuentes primarias y están las fuentes secundarias. Está súper fácil esta clasificación porque para saber si una es primaria o secundaria, lo único que hay que ver es que, bueno, las únicas secundarias que existen pues son los libros y los artículos de revista. Fuera de eso, todas las demás fuentes son primarias. Entonces, si yo tengo una fotografía, no sé, de la Revolución Mexicana, voy a entender que, bueno, aquí está, una fotografía va a ser del tipo gráfica, aquí me lo está diciendo, va a ser iconográfica y va a ser primaria. Pero si yo tengo, por ejemplo, me encontré una escultura de la cultura maya, una máscara de jade. Bueno, pues aquí está, mira, escultura, pertenece al tipo de obras plásticas, es una obra iconográfica también y es una fuente primaria de la historia. Pero ¿qué crees? Que me encontré el acta de nacimiento de un presidente mexicano de hace muchos años. Bueno, pues ese va a ser del tipo jurídico, público, documento, cartas, manuscritos, microfilmadas, informatizadas y del tipo de la clasificación primaria. Y así, todas las fuentes que existen van a estar dentro de esta clasificación de las fuentes históricas. Ya nada más, por ejemplo, tu libro de texto de la secundaria, pues es una fuente secundaria porque salió de fuentes primarias. ¿Vale? Todo lo que son este tipo de libros ya son así. ¿Ok? Y básicamente, bueno, también nos vamos a poder encontrar algunos objetos de la vida cotidiana. Nos vamos a encontrar que el cine también es una fuente primaria, la arquitectura, una pirámide, una pintura, ¿vale? Un periódico, un diario personal, por ejemplo, ahí tienes el diario de Ana Frank, que vivió el proceso de la Segunda Guerra Mundial, entonces ese sería una fuente primaria del tipo escrita, ¿ok?
te va a servir mucho esta clasificación porque vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces hay que tenerla muy en cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces, ya para terminar, ¿de dónde sale la historia? De las fuentes de la historia, que son los objetos, los documentos, las personas, las entrevistas, etc. ¿Cómo se sabe qué ocurrió? Bueno, porque los historiadores han organizado los procesos y los hechos de la historia. ¿Ok? Pero acuérdate que hay que tener cuidado en el cómo nos lo cuentan y quién lo cuenta. Porque ellos tienen su versión. Acuérdate que ellos tienen su versión y dependiendo de lo que cada historiador cuente, de lo que cada historiador investigue, pues se le va a poner su punto de vista. Pero puede haber muchos puntos de vista, ¿ok? Entonces hay que ver siempre a varios historiadores. No siempre nos tenemos que quedar con una versión de los hechos, ¿vale? Bueno, pues hasta pronto. Nos vemos.